¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos como invitado al señor César Chirito, miembro del equipo técnico CTS 276 de E-Salud. Como ustedes sabrán, el Congreso de la República aprobó una ley por medio de la cual se reconoce el 100% de la CTS a los trabajadores de salud, y eso ha generado una gran polémica entre los trabajadores de salud, evidentemente, al cual representa el señor Chirito, y la jefa de salud, la señora, nuestra querida amiga, la señora Molinelli, además del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ejecutivo y la bancada del partido de gobierno que ha decidido de alguna manera impugnar esta ley. Le agradezco mucho, señor Chirito, su presencia en el programa. Y bueno, la aprobación por medio del Congreso, tengo entendido que fueron 73 votos a favor, 11 votos en contra y 16 abstenciones, lo que hace es reconocer, dígame si me equivoco, que la CTS se paga a la remuneración, ¿no es cierto?, más la bonificación, que todo ese conjunto se considera la remuneración del trabajador de salud, y por lo cual ya no solamente se aplica la CTS a la remuneración, sino al global. ¿Es esa la figura? Bueno, la percepción en realidad se da de otra forma. ¿La percepción de ustedes? No, de la presidenta ejecutiva. Está diciendo de que hemos conseguido que se pague sobre las bonificaciones. Y no es así. Nosotros tenemos 4 ingresos en nuestra remuneración. La 018, que es una resolución suprema, la 019, que es otra resolución suprema, y 2 bonificaciones. La 018 y la 019 es el ingreso sobre el cual se va a aplicar esta CTS. Las bonificaciones no. O sea, lo que usted dice lo que ella dice que es bonificación por productividad, sobre eso no se aplica. No se aplica. Ya, entonces explíquenos, por favor, en qué consiste la remuneración principal sobre la que se aplica la CTS, que es la que se aplica en todos los estamentos. Claro, o sea... Usted me menciona 2 resoluciones. ¿Qué cosa tienen que ver esas 2 resoluciones para la remuneración total? Tenemos que hacer un poco de historia, ¿no? El Decreto Supremo 051 nos da toda la forma cómo se entrega estas remuneraciones a todo el sector público. En el año 92 sale un decreto ley. Este decreto ley indica de que todas las entidades del Estado deben tener su propia política remunerativa mediante resoluciones supremas. Y en el año 96, la ley de presupuesto del año 96 y la ley de presupuesto del año 97 dice lo mismo. Entonces, el Seguro Social IPS en ese momento dice, hay que hacer esto. Entonces salen las resoluciones supremas 018 y las resoluciones supremas 019, refrendados por el Ministerio de Economía. ¿Qué cosas son cada resolución? Así es. Me voy a retrotraer un poquito. El decreto legislativo 276, en su artículo 54, establece que todos los trabajadores de este régimen laboral van a recibir su CTS en base a la remuneración principal, el cual será multiplicado por los 30 años como máximo de su carrera administrativa. Esto, haciendo la salvedad que esto se da al cese de su carrera administrativa. ¿Qué significa el cese de su carrera administrativa? Cuando termino de trabajar, me voy del Seguro Social. A ver. No como ahora que la 728 recibe año a año en 2 partes su CTS. Cuando se va usted del Seguro Social, acá dicen el régimen 276 está compuesto por trabajadores entre los 60 y los 65 años. ¿Eso es correcto? Aproximadamente. Ya, es de menos, porque este régimen laboral va a terminar en el Seguro Social en el año 2036.
Ya. O sea, de aquí El a, último se va en el varios años. 2036. Ahora, cuando uno cesa, ¿quiere decir que ha cumplido con la etapa de la jubilación o puede cesar en cualquier momento? Puede cesar en cualquier momento, cumplidos los 30 años. Cumplido los 30 años de servicio. Así no es. necesariamente cuando llegue a la edad de la jubilación. Claro, ahí también tenemos que incidir en que los trabajadores van a recibir su CTS, pero van a querer quedarse hasta los 70 años. ¿Por qué? Porque su pensión es dentro de la 19.990. Ya. Y la 19.990, como todo el mundo sabe, es de 860 soles. Y su sueldo en este momento supera esa cantidad de 860 soles. Por lo tanto, al trabajador le va a convenir quedarse en la institución hasta cumplir los 70 años. ¿Y eso es positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Ahí está la progresividad de la norma. ¿Pero no se requieren trabajadores más jóvenes? Pero es decir, también se necesita más experiencia. Ya, pero digamos, un trabajador que tiene a 65 años, yo creo que ha acumulado durante 30 años la suficiente experiencia como para demostrar precisamente su habilidad. Entonces, la pregunta, vamos a regresar ahorita al tema de la remuneración, que es el principal, pero la pregunta que yo lo hago de concepto es si un trabajador de 70 años tiene la misma productividad que un trabajador pues de 50 años, o de 40 años, o hasta de 65 años. Usted entiende perfectamente que mientras más avanzan los años, la productividad es menor. Claro, pero la norma es así. Ya, por eso La le norma nos da esa salvedad. Al margen, yo tengo 66 años y me siento pues fabuloso para trabajar, ¿no? Así es. Entonces, volvamos a la remuneración. Usted nos está explicando que es sobre la remuneración que se calcula el 100% de la CTS. Entonces, usted me ha mencionado dos resoluciones supremas. Así es. ¿Qué tienen que ver estas dos resoluciones supremas con la remuneración total? Eso es lo que la gente quiere saber, entender. Así es. La 018 viene a ser la remuneración principal. Ya. Y la 019 son la política de bonificaciones de ese momento. En este momento hay dos bonificaciones. En ese momento la 019 era una bonificación. Esas son las dos resoluciones a las que usted me hace mención. Así es. Entonces le pregunto yo, usted me está diciendo que las bonificaciones no se cuentan para el cálculo total de las CTS. No entiendo bien, eso es lo que me dijo al principio. Entonces, ¿cómo, si usted me dice que hay una resolución suprema que tiene que ver con la remuneración general, ¿no es cierto? Así es. Y otra resolución suprema que tiene que ver con bonificación, esas dos unidas hacen la remuneración total, si usted me ha dicho al principio que la bonificación no entraría en la remuneración Claro. total. Hay por ahí un enredo en cuanto a la forma, como se dice, ¿no? Bonificación es una bonificación que es la 019. Ya. Existen otras dos bonificaciones que fueron dadas en el año 2014 que no son pensionables. Ya, esas dos bonificaciones que no Son son pensionales diferentes. son diferentes. ¿Por qué la bonificación que usted menciona, esa resolución suprema, sí es pensionable si el concepto de bonificación es el mismo que las otras dos? Entonces, eso es lo que la gente dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo que entiendo que usted me va a decir es que porque esa de ahí es por resolución suprema y forma parte de la remuneración. ¿Es esa lo que usted me va a decir o no? No. Entonces, ¿cuál es la lógica entre una bonificación y las otras dos? ¿Y por qué esa especialmente se cuenta como remuneración? Sí es pensionable. Sí. ¿No? En un principio esta es la resolución suprema 019. Esta resolución en un principio no era pensionable. O sea, ¿cuando se dio en qué año? Este se dio en el año 97. No era pensionable. No ¿Cómo era se convirtió en pensionable. pensionable según usted? En el tiempo, los pensionistas de la 2530 de ese momento presentaron una acción de cumplimiento de esto, una acción legal respecto a esto. Entonces, el Tribunal Constitucional da la aprobación de que esto, por su forma, se configura en una remuneración. ¿Por qué? Se daba en el tiempo, era fijo y permanente.
se daba todos los meses y de la misma cantidad. Eso configura que sea una remuneración. Ya, es decir, lo que usted nos está diciendo es que esa bonificación, el Tribunal Constitucional interpretó que era una remuneración. Así es. ¿Y por qué se le llamaba entonces bonificación? ¿Cuál es la lógica? Porque, digamos, si usted nos dice que era permanente en el tiempo, era la misma... Fija y permanente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no era remuneración a secas, ¿no es cierto? No era parte de la remuneración a secas. ¿Y por qué se la denominó bonificación? ¿Cuál era el sentido de denominar bonificación? Claro, en esos momentos la entidad quiere pasar una parte como no pensionable. O sea, eso es lo que se está haciendo y actualmente también se está haciendo. O sea que, según entiendo, estas otras dos bonificaciones podrían también, digamos, incrementar la remuneración. Tienen las mismas características. ¿Y por qué no han pedido entonces ustedes las otras dos? Sí. O sea, porque usted entenderá que, bueno, soy abogado, no soy laboralista, pero donde existe la misma razón, existe el mismo derecho. Entonces, si usted reclama que esa bonificación, de acuerdo a interpretación del Tribunal Constitucional, se une a la remuneración, ¿no es cierto? ¿Por qué no a las otras dos? Claro, y más, no tengo ahorita la resolución del Tribunal Constitucional y dice que esta debe de ser, como es fija y permanente, debe ser pensionable. Esta y las que tengan en el futuro. Ya, dice el Tribunal Constitucional. Ya, usted ha pedido, o digamos, los trabajadores de salud han logrado que una de esas bonificaciones sea pensionable. ¿Han solicitado que las otras dos también sean pensionables? Estamos en proceso. Entonces usted entenderá que ahí vamos a tener un gran debate político y económico, porque si ya por una bonificación el Ejecutivo va a observar la ley, la Presidenta de Salud ha dicho que es un forado de 700 millones de soles, que se van a dejar construir 4 hospitales. Por una, imagínense lo que van a hacer por 3. O sea, ¿usted entiende la magnitud de la situación? Sí. ¿Y cómo, digamos, piensa? Porque lo que entiendo yo que usted me trata de decir es que a usted lo ampara la ley. Así. Es jurídicamente la interpretación jurídica lo ampara usted. Ahora, la pregunta es si lo ampara los fondos públicos del Tesoro, la capacidad económica de, satisfacer esa demanda salarial. Claro, lo dijimos al principio. Esto va a terminar en el 2036. ¿Eso qué significa para el público, no? Este año, por ejemplo, de septiembre a diciembre, se gastarían 4 millones de soles. Ya. ¿El próximo año? El próximo año se gastarían 216 millones. En total, hasta que termine este gobierno. O sea, a ver, para comenzar, ¿los 700 millones que alude la Presidenta de Salud son ciertos o no? Falsos. Totalmente falsos. ¿Y por qué ella está en una cifra incorrecta? ¿Cómo ha llegado a esa cifra? Porque según he escuchado, ella habla de 150.000 trabajadores del sector público, no sé, de todo, que no se va a tener la capacidad económica para pagar esto. Y nosotros somos 12.000 trabajadores como promedio de la 276. 12.000 trabajadores a nivel nacional, que se van a ir progresivamente cumpliendo los 70 años. ¿Cuántos me dicen? 12.000. 12.000. Ahora, entonces, ¿de dónde saca ella esa otra cifra? O sea, ¿cómo la incorpora a esos 12.000? ¿Cuántos son en Salud los beneficiarios de esto? 12.000. Los 12.000. Ya, entonces ella dice que son 150.000. Algo así. Ya, ¿de dónde saca, digamos, esa diferencia? No sé, o sea, se quiere malinformar a la opinión pública. Pero, digamos, usted debe tener alguna idea de cuál es digamos, el foco de donde saca ella esos 50.000 trabajadores. Sí, no. Se refiere tal vez a que... Porque a todo el sector público, claro, me imagino. Porque eso es lo que entiendo, porque lo que ella está diciendo, y dicen los críticos de la norma, es que precisamente gracias al principio que usted invoca, que es donde existe la misma razón, existe el mismo derecho, por lo tanto, esas otras dos bonificaciones también se deberían agregar a la que ustedes ya consiguieron el beneficio.
van a alegar todos los trabajadores del sector público, que ellos también, digamos, tienen una remuneración, más bonificaciones constantes en el tiempo, con la misma cantidad. Eso, según ella entiendo que dice, amparado en el principio donde existe la misma razón, existe el mismo derecho, todos los trabajadores del Estado van a reclamar lo mismo y por lo tanto, evidentemente, se va a hacer inmanejable. ¿Cómo usted responde a esa situación? Claro, nosotros tenemos normas sui generis. Son normas especiales y específicas para el Seguro Social. La 018 y la 019 nacen, como les dije, en la Ley de Presupuesto del año 96-97 y en un decreto ley, y son específicamente para el Seguro Social, no son para el resto del sector público, y se da por la autonomía que tiene el Seguro Social. No se da como todo el sector público, sino como autonomía del Seguro Social. Ya, o sea, lo que entiendo que usted me quiere decir, y también a los televidentes que nos siguen, es que el Seguro Social tiene un régimen especial. Por supuesto. Ya, pero las bonificaciones, bajo ese régimen especial, digamos, tienen el mismo concepto en todo el sector público. Es decir, si cualquier bonificación es constante en el tiempo y constante en el monto, cualquier empleado del sector público, por más que ustedes hagan un régimen especial, va a decir, bueno, a los de salud, por más régimen especial que sea, el argumento de ellos es que son constantes en el tiempo, que son constantes en el monto. Entonces, ¿qué me diferencia a mí, por ejemplo, un trabajador del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, de esa situación, si es la misma, independientemente de las resoluciones que usted alude? Claro, no puedo independizarme de esas normas, ¿ya? Yo tengo acá una resolución suprema 298. Esta resolución suprema explica qué es la 018 y qué es la 019. ¿Qué es? La 018 es la remuneración principal. El decreto legislativo 276, en su artículo 54, dice de que todos los trabajadores de la 276 recibirán 30 sueldos de la remuneración principal, 30 remuneraciones principales como CTS. Eso dice el artículo 51. Y esto lo explica como que la 018 es nuestra remuneración principal, lo que no sucede con el resto del sector público. El sector público está dado por un decreto supremo, el 051 del 91. ¿Qué establece eso? Establece toda la remuneración de todo el sector público, de lo cual nosotros nos desprendemos precisamente porque tenemos la 018 y la 019. Ya, y en esa remuneración de todo el sector público, digamos, ¿se suman a esa remuneración las bonificaciones? No, o sea, ahí está toda una estructura. Está en la estructura de sus remuneraciones. Ya, como en la estructura de sus remuneraciones, también seguramente la lógica me indica, yo no soy experto en la materia, pero que hay una remuneración principal. Porque, por ejemplo, en el Congreso, hay los trabajadores del Congreso que son de planta, ¿no es cierto?, reciben una remuneración principal. Sobre esa remuneración hay bonificaciones igual que la de ustedes, por escolaridad, en fin, por una serie de cosas. El Congreso, los trabajadores del Congreso podrían alegar, digamos, la misma razón que ustedes, es decir, nosotros tenemos una remuneración principal, pero también tenemos bonificaciones que son constantes en el tiempo, que son el mismo monto, y por lo tanto, ¿por qué a mí no me cuentan la CTS contando mis bonificaciones y a los de salud sí, si la bonificación es la misma? Ya. Esa es digamos, la pregunta que se podrían hacer acá los trabajadores del Congreso. Así es. Mira, la 051 te dice que yo tengo una remuneración principal, que es una remuneración básica, que es la 0.04. 0.04, esa es la remuneración básica. Y tengo la otra remuneración que son 20 soles. Eso es lo que en estructura da para la CTS, para todo el sector público. No entran las bonificaciones porque no son pensionables. Y no son pensionables, pero si usted me está diciendo que son constantes en el tiempo y constantes en el monto,
y usted mismo me dice que si esa es la categoría, ¿no es cierto? Para el Seguro Social. Bueno, pero digamos, para el Seguro Social, jurídicamente, pero en el concepto, si son las mismas en el tiempo y el mismos en el monto, ¿cuál es la diferencia con la remuneración, que también es constante en el tiempo y constante en el monto? Porque ese es el argumento que usted tiene para, digamos, aparte del jurídico, para engarzarlas y que se haga el total de la CTS sobre ese monto. Cuando nos dieron la 018 y la 019, le explicaba que tenemos esta resolución 298. Esta resolución 298, en su punto 1.2, dice que la 019 es computable para el cálculo de la compensación por tiempo de servicio. Ya. O ¿La sea, 019 es qué? De bonificación. La bonificación. Para el Seguro Social. Ajá. O sea, especifica Ok. que es computable para la CTS. Y le hago una pregunta de concepto. ¿Usted cree que todos somos iguales ante la ley? Por supuesto. Y entonces, ¿por qué los trabajadores del Congreso no serían iguales a los de salud? Las normas, la misma... o sea, como personas nos hacen iguales, pero en el tiempo las normas van cambiando. Nosotros tenemos normas específicas. Pero eso es lo que dicen precisamente sus críticos, que hay una diferenciación, o sea, hay, digamos, una desigualdad con los demás trabajadores, porque, digamos, todos tienen bonificaciones constantes en el tiempo y constantes en el monto, pero solo los de salud van a recibir esas bonificaciones como pensionables. Usted nos dice que es por los dos decretos supremos, pero, digamos, los otros no tienen decretos supremos, pero la lógica es la misma, ante la ley, claro, ante la Constitución. Como abogado, ¿cómo lo vería? Bueno, y yo creo que acá todos los que están acá mañana van a decir, por favor, donde existe la misma razón, existe el mismo derecho, somos iguales ante la Constitución y por lo tanto agreguen las bonificaciones digamos, al sueldo, a la remuneración, porque yo también quiero que sean pensionables, porque también es mi derecho. Eso podrían decir. Pero tendrían que seguir todas las normas que nosotros hemos seguido. Nosotros hemos trabajado esto desde el año 2004. Hemos estado investigando, viendo y estableciendo todo esto para poder conseguir esto. Ya, muy bien. Bueno, entonces tienen, chicos, un largo camino para hacer reconocer sus bonificaciones. Le quiero hacer una última pregunta, porque creo que el punto está claro y su explicación es bastante concreta y jurídica, pero le quiero hacer una pregunta de concepto. Esas bonificaciones tienen un objetivo, ¿verdad? Es, por ejemplo, el objetivo básico es aumentar la productividad o son sobre productividad, eficiencia, porque por algo se bonifican a los empleados, ¿no? O sea, hay una remuneración y si eres más eficiente, si eres más productivo, te bonifico. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué políticas concretas tienen los trabajadores de salud precisamente para ser más productivos y más eficientes? Es decir, para que la remuneración tenga un sentido, digamos, ya no jurídico, sino un sentido, digamos, conceptual. Mira, estas bonificaciones se dan en razón directa a que se pide aumentos de sueldo y se da como bonificaciones. O sea, son un sueldo encubierto. Claro, no necesariamente en contraposición a una productividad. Entonces le cambio la pregunta. Ya independientemente de las bonificaciones, ¿qué política tienen los trabajadores de salud para ser más productivos y más eficientes? Independientemente de las bonificaciones. Porque, digamos, todos los asegurados dicen que la atención no es lo óptima que debería ser, que, en fin, están insatisfechos, digamos, las encuestas lo dicen así. Entonces, es cierto que hay una cuestión también digamos, de financiamiento, pero ¿qué ponen los trabajadores de salud ellos para ser más productivos y eficientes? Mencióname 3 cosas concretas en una política, digamos, de elevación de la productividad. No, mira, nosotros nos damos al 100%. Nosotros trabajamos lo mejor posible. Ahora, el problema es dirección. Es cuestión de dirección. Tenemos gerentes centrales, gerentes de línea, que son reciclados, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. O sea, el trabajador va y está.
Pero, ¿cuánta dirección tenemos? ¿Cómo considera usted la dirección de la presidenta ejecutiva de salud, la señora Fiorella Molina? Ya que estamos hablando de dirección. Claro, ¿Es buena, mala, regular según usted? para mí mala. ¿Por qué? Uno, por ejemplo. Es que tenemos unos segundos. Sí. ¿Qué hacemos frente a SUNAT? ¿No? ¿Cuánto cobramos al Estado? Tenemos una deuda cuantiosa, 3.800 millones de soles de deuda La SUNAT, del privado y público a salud. La SUNAT dice que no debe nada, que ellos ya, que es una cuestión del MEF, que ellos ya le pasaron la recaudación al MEF. Tenemos las detracciones, son como 500 millones de soles que no nos paga, no los devuelve el SUNAT. Nos tienen que devolver. Entonces, ahí tenemos, eso es gestión. Tenemos una mala gestión. Ahora, pero no es solamente ella, porque ella está acá creo que hace 6 meses. Las gestiones anteriores también Con fueron malas. gestiones anteriores, pero como le decía, tenemos gerentes centrales, gerentes de línea que son reciclados. Se supone que ya conocen cómo trabaja el Seguro Social. Y desde ahí es que estamos viendo las cosas. Muy bien, señor Chirito, ha sido un placer tenerlo en el programa. Amigos, como siempre, ustedes sacarán sus propias conclusiones. No hay tiempo para más. Le agradezco mucho su presencia. Por favor, quédese en el Muchas momento. gracias también. Muchas gracias a todos por esta atención. Nosotros estamos agradecidos, en verdad, Ricardo, por habernos invitado. Y en verdad queremos dar a entender a todo el público, a toda la gente, que no se trata solamente de nosotros, de querer un aumento. No es un aumento. Esto es justicia. Nada más que eso. Ok, muchas gracias. El público, como siempre, lo dije anteriormente, sacará sus propias conclusiones. Y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.